Levante sus manos ahí donde está en esta mañana. Declare la gloria de Dios. Bendiga su nombre una vez más en este nuevo día, esta nueva semana, este nuevo mes, este nuevo tiempo. A pesar de la realidad, de la circunstancia que usted y yo podamos estar viviendo, Él sigue siendo Dios poderoso, sublime, eterno. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El que cuida de nuestra vida en la mañana, en la tarde, en la noche, las 24 horas del día, los 365 días del año. A Él sea el honor, la gloria y la honra. Vamos, declare una palabra de bendición desde su corazón ahora. El Espíritu de Dios toma control sobre tu vida, sobre tu mente, toma control sobre todo tu ser. Aquel que vino enfermo, aquel que está doliente, oramos por las enfermedades, oramos por sanidad en esta hora. Sobre cada persona que está enferma, clamamos a Dios en este día por un milagro de sanidad. Creemos, Dios, que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Enviamos la palabra de sanidad allí a la vida, al cuerpo de mi hermano, de mi hermana que está en esta casa, aquel que nos acompaña por las redes sociales, allí aquel que nos pueda alcanzar a través de este video. Declaramos un milagro de sanidad. Reprendemos toda enfermedad, llámese como se llame, y declaramos que por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, alguien en esta hora está recibiendo un milagro de sanidad por el poder de la gloria de su nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos afirmando un poco más nuestra fe, fortaleciéndola con la palabra del Señor, y en esta mañana en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Esta palabra es una palabra de afirmación. Y es importante que nuestra fe pueda estar firme para que podamos hacer frente a la realidad que tenemos en esta pandemia y en la realidad de cada uno en su casa, con sus batallas de todos los días, porque las batallas ellas van cambiando en las diferentes personas con las diferentes posibilidades que se están teniendo. En un sentido conjunto, a nivel global, estamos batallando con la pandemia, estamos batallando con la crisis financiera, pero en un sentido particular hay varias batallas. Usted tiene luchas personales, quizás dentro de su pensamiento, la aceptación como su personalidad, esas batallas en la casa con la familia, esas luchas personales que solo usted y Dios las conocen y de las cuales necesitamos tener un equilibrio, y a la vez un equilibrio, tener la capacidad y la habilidad en Dios para poder vencer aquellas batallas. Por eso en esta temporada hemos orado al Señor para poder fortalecernos, y el mensaje que hemos traído de parte del Espíritu Santo es la iglesia y la humanidad en este momento necesita fortaleza, más allá de cuestionamientos, más allá de reclamos, más allá de juicios que quizás puedan estar en medio de esta situación. Nosotros necesitamos fortaleza para poder sostenernos a través de la presión y poder vencer esta realidad y salir adelante, si Dios lo permite, y si el tiempo todavía no se ha cumplido, para partir con Cristo o para que Cristo venga por nosotros podamos salir adelante. Pero no se puede salir adelante si su fe y nuestra fe está débil, y de repente estamos tirados a la lona con crisis emocionales en medio de la realidad, y la realidad se presta para eso, pero ahí en esa realidad su fe debe ser fortalecida. Y la manera de fortalecer nuestra fe es afirmarnos
en las verdades de la palabra y en textos específicos que hablan de cosas virtuosas para favorecernos. Por ejemplo, el apóstol Pedro está hablando de nuestra identidad, la identidad en Cristo. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El apóstol está tratando de incidir en la iglesia para que la iglesia no pierda la posición en la cual Cristo le ha colocado, ni se pierda desde su valor, desde su estima de lo que Cristo y de lo que Él es en Cristo. Linaje escogido. Y cuando uno habla de linaje, pues habla de la línea de antepasados y descendientes que uno ha tenido. Y cuando uno habla de ese linaje, entonces primero está como el pensamiento del apellido de los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, y hasta ahí le alcanza como la noción a uno de la información que pueda de la tercera y cuarta generación de dónde procedemos. Pero han pasado decenas, cientos y miles de generaciones en el transcurso de la historia y nosotros venimos desde un linaje. Y si remontamos nuestro linaje, tendríamos que irnos de alguna manera hasta los principios de la historia con Adán, porque somos linaje de Adán. Adán es el primer hombre creado, junto con Eva, la primera mujer. La raza humana se desprende de ellos y somos linaje de Adán. Y por sentido natural cargamos con este linaje, y esto nos hace seres humanos creados por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diseñados por Dios, del tejido de las manos de Dios, estructurado por el polvo de la tierra, y desde allí venimos, desde Adán. Y luego los que antecedieron, o los que precedieron, o los que siguieron después de Adán, los hijos de Adán, de Sed, y luego los patriarcas, luego Noé, y luego los patriarcas. Y desde allá venimos nosotros en proceso donde la raza humana se extendió a través de toda la geografía global, y hoy estamos aquí, y a lo que alcanzamos a conocer es del linaje de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero va mucho más allá. Se remonta la historia a los años, a milenios atrás, de donde procedemos desde la perspectiva natural. Pero el linaje del cual está hablando el apóstol no es un linaje natural, no es una genética natural. Del linaje que está hablando el apóstol es de el espiritual, es el linaje espiritual, linaje escogido, real sacerdocio. Y si hablamos de linaje espiritual, entonces nuestra historia se remonta en Cristo, porque somos herencia y somos engendrados por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, y ahora estamos conectados con Dios por Cristo, y en Cristo somos familia de Dios, somos descendencia de Dios, somos pueblo de Dios, somos nación de Dios, somos hijos de Dios. Y es a ese linaje en el cual el sentido del apóstol se está refiriendo, linaje divino. En usted hay una descendencia poderosa, y cuando mira hacia atrás en su entorno, más allá del ambiente natural, usted se conecta con lo espiritual, se conecta con Cristo, Cristo como el Hijo unigénito del Padre, y en Cristo todos aquellos que fuimos adoptados, y en Cristo todos aquellos que fuimos llenados por el Espíritu Santo y nacidos de nuevo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aplauda a Cristo en esta mañana. Ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces, cuando uno dedica un poco su mente a pensar en esto, pues queda uno anonadado, admirado, maravillado. No porque fuéramos más que los demás, sino por causa de su amor y de su misericordia.
Pero luego de su amor y de su misericordia, entonces ahora la realidad, la verdad. Y la verdad es que somos linaje de Dios, somos nacidos de Dios, somos engendrados del Espíritu de Dios en nuestra parte espiritual. Y aunque tenemos una descendencia y venimos de un linaje natural, no solo nos acompaña esto, sino que estamos en Cristo. Y si somos linaje de Cristo, de Dios hay en nuestro corazón, de Dios hay en nuestra vida. Así que cuando usted tiene alguna percepción de usted mismo, por encima de toda la experiencia que usted haya tenido en el transcurso de su vida y de su desarrollo intelectual, entonces no se le olvide que a pesar de toda la historia que usted pueda grabar en su memoria y usted la pueda mantener con las experiencias de los que estuvieron con usted y desde aquellos que aportaron sus genes para darle a usted la sangre y a trabajar para que usted estuviera allí en el vientre de su madre, entonces desde esas concepciones, entonces uno tiene que remontarse a lo que dice la palabra y lo que dice Dios de uno. Y lo que dice Dios de uno es que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y eso tiene valor. ¿Cuántos dicen amén? Tiene valor. Aplauda a Cristo. El diablo trabaja con la estima de las personas y trabaja con la psicología de las personas para deteriorar y denigrar el estado y la concepción y la percepción de cada uno como individuo. Y a veces el diablo no trabaja solo con su ambiente demoníaco y espiritual, sino con otras personas y sobre todo aquellas que están cercas, para tratar de desfigurar la imagen que hay en una persona de su estima. Y encontramos gente en la carretera tirada en el piso desde su estima, sin valor, sin aprecio por ellos mismos y de alguna manera renegando por lo que son o por lo que ellos creen que son. Pero en Dios hay un linaje, en Dios hay una descendencia, y el creyente, por causa de la fe en Cristo y de la obra en la cruz del Calvario, entonces usted y yo tenemos un linaje poderoso. Más allá del tiempo, en la eternidad, más allá de lo biológico, en lo espiritual, en la mente de Dios. Y de ese linaje ahora está usted y estoy yo como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos se alegran por eso? Y no le estoy diciendo esto para que usted diga, bueno, es una revelación. No, le estoy diciendo que usted lo sabe, y le estoy diciendo que no se le debe olvidar, porque es una verdad del cristiano, es un conocimiento del Hijo de Dios. Pero a veces esto se va olvidando y se va dejando, y perdemos nuestro equilibrio, perdemos nuestra fe. Nuestro Padre está en los cielos, es nuestro Dios todopoderoso, y Él cuida de nosotros, nos guarda, nos bendice y nos permite diferentes experiencias, y de todas las experiencias que nos permita estar, Él nos ayudará y nos librará en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, en medio de estas restricciones que tenemos. Nos estamos adecuando, pero de ella vamos a salir, porque tenemos un Padre que nos cuida, que nos ama. Así que su confianza no puede estar en sus manos ni en las manos de otros, sino su confianza y mi confianza está en Dios, que es nuestro Padre, porque somos linaje de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él cuida de nosotros como Padre. No vamos a perecer, no vamos a morir, y si vamos a morir, vamos con Cristo. Dios nos guarda, nos bendice. Entonces su fe y mi fe tienen que estar establecidas en lo que Dios ha dicho que Él va a hacer por nosotros, pero en lo que Dios ha dicho que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que no se avergüence del Evangelio,
No se avergüence de Cristo. No se avergüence de adorarle, de buscarle. No se avergüence de haber dejado los ídolos, de haber dejado los vicios del alcohol, de las drogas. No se avergüence de estar en una conversación de obscena, de otros temas. No, usted sigue a Cristo y sigue a Cristo porque usted es linaje de Él. Lo segundo, rápidamente, es que identificando y no olvidando lo que somos, debemos también ser conscientes de lo que debemos hacer según el propósito. Y según el propósito del texto bíblico, está diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero luego hay un para que anunciéis las virtudes de aquel es Dios, de aquel es Cristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando usted se posiciona en lo que es desde el contexto espiritual, entonces usted se establece para funcionar en el propósito. Y la función del propósito es que usted y yo anunciemos las virtudes de aquel. Y anunciar es hablar, anunciar es declarar, anunciar es contar, anunciar es testificar. ¿A quién? A mi familia, en mi casa, a mis compañeros de trabajo, de escuela, de universidad, a mis compañeros, a mis vecinos, a la ciudad, a la nación, al mundo entero. El mundo tiene que saber la noticia de lo que es Dios. Hay otras informaciones flotando en nuestras generaciones, filosofías, ciencia, tanta información que hay, pero hay una información que produce vida, y la información que produce vida se llama el Evangelio de Jesucristo, el testimonio de aquel que vino para perdonar los pecados de la humanidad y restaurar a una humanidad a Dios. Ese testimonio de Cristo libera personas, sana a personas, renueva a personas, ordena a personas. Usted y yo fuimos llamados para dar testimonio de Él. Así que no se detenga de hablar a tiempo y fuera de tiempo. Anuncie las virtudes de aquel. Y cuando usted se detiene en las virtudes de Dios, en las virtudes del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, entonces son grandiosas. Y cuando usted se detiene a pensar en ellas, entonces son profundas, entonces son misteriosas, entonces son inefables. Y entonces no alcanza el tema para describir la gloria de Dios. Pero cuando usted habla de lo que Dios es y de lo que Dios hace a otras personas, allá donde están aquellos agobiados, estresados, amargados, resentidos, frustrados, entonces la palabra cobra aliento, y este espíritu de vida y esta palabra de fe sigue extendiéndose, y aquel linaje se sigue extendiendo, y aquellos hijos que están establecidos por la promesa se siguen conectando y vuelven a casa para refugiarse en el amor eterno del Padre. ¿Cuántos alaban a Cristo por eso? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no somos de la noche, somos del día, dice la palabra del Señor. Colóquese de pie. ¿Sabe? En medio de tanta información y en medio de la sobreconcentración en la realidad que estamos viviendo, pues muchos están temiendo, muchos están con pánico. Pero aquel que está en Cristo confía. Aquel que está en Cristo se fortalece. Su cuerpo, el sistema inmunológico suyo en Cristo se fortalece. Y a pesar de la peligrosidad del contagio y de la letalidad de Él, entonces Dios guardará su vida y la mía. Y la guardará porque nosotros nos encomendamos a Él y nos cubrimos por la sangre del Cordero. Entonces nuestra fe se mantiene. Y estamos en una batalla, sí. Estamos en una recesión, sí.
Estamos en una circunstancia difícil, sí, pero tenemos en Dios la capacidad de soportar, porque Él nos ha hecho como columnas de hierro. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha hecho como muro de bronce, como ciudad fortificada. Así que tenemos capacidad de aguante, pero tenemos capacidad de superación. Y si Cristo no viene todavía, entonces de esta pandemia nosotros nos superaremos para la gloria de Él. Seguiremos llevando el mensaje por las latitudes de la tierra, y esta palabra será oída en todos los rincones del mundo, y aquellos que han de ser salvos vendrán a la salvación, y nosotros cumpliremos la misión para la gloria del que vive por los siglos de los siglos. Aplauda una vez más al Señor.